El tema que sigue es un tema que los que me conocen saben que me apasiona desde hace muchos años y es la neuroendoscopia y básicamente la neuroendoscopia en la hidrocefalia. Entonces vamos en este breve tiempo a tratar de hablar un poquitico de qué es la neuroendoscopia y cuál es su importancia en la hidrocefalia en el transcurso de los años y en la actualidad. Vamos a un breve recuerdo que la hidrocefalia empezó pues en su descubrimiento hace muchos años, pero la neuroendoscopia viene a surgir en 1910 cuando un urólogo, no un neurocirujano, el doctor Darwin Lespinace, urólogo de Wellesley Hospital, utiliza un cistoscopio para entrar por primera vez a la cavidad ventricular. Él describe en su momento 2 casos clínicos y de hidrocefalia en los cuales él intenta entrar para hacer una coagulación de los plejos coroides, que en ese momento se pensaba que era lo único que producía líquido cefalorraquídeo. Estos 2 pacientes se operaron y fue el inicio de la neuroendoscopia. Posteriormente, este muchacho que ustedes ven aquí al lado, los dejo pensar si alguien en su casa identifica quién es este muchacho, ¿sí? Este muchacho en la década de los 20 inicia un camino más largo con la neuroendoscopia y hace esta descripción que ustedes ven aquí al lado derecho de su descripción de cómo se hace una coagulación de plejos coroides. Miren el diámetro del endoscopio y del cistoscopio que se utilizaba en ese momento. Este muchacho, neurocirujano, además de hacer todo esto, tuvo incursión en los deportes y fue el inventor del primer casco de béisbol para evitar los hematomas epidurales. Si no lo recuerdan, este muchacho es Walter Dandy. Sin embargo, en ese tiempo no había una tecnología muy grande, no teníamos una adecuada iluminación. La iluminación de estos instrumentos se hacía con queroseno. Entonces, cualquier aumento de temperatura generaba un calentamiento sobre el cistoscopio y generaba una lesión sobre el tejido cerebral. Los instrumentos no eran los más adecuados. No existía un protocolo adecuado sobre profilaxis antibiótica. Y los instrumentos con que se hacía la coagulación pues no eran los más adecuados y la calidad de imágenes apenas estábamos empezando a evolucionar a principios de los 20, 30. Y gracias a que pasa todo esto, los resultados que expone Dandy ¿sí? generan que termine parándose la neuroendoscopia en el mundo. Se desecha y se considera que es un procedimiento muy peligroso porque la mortalidad era muy alta. Sin embargo, más o menos hacia 1953 viene la aparición de este gran elemento que es la aparición de la fibra óptica. ¿Y qué hace esa aparición? Hace que teniendo la capacidad de llevar la luz, una luz blanca, a través de unas fibras ópticas, hace que permita que la iluminación primero no sea peligrosa, no haya un calentamiento de los instrumentos y además de eso, permite que disminuyamos el calibre de los instrumentos para entrar al cerebro. Y en este momento, en la década de los 60, se reanuda nuevamente la neuroendoscopia con un camino mucho más prometedor que el que había en los años 20. ¿Qué es lo que hace la neuroendoscopia? Y esto lo traigo, estos son unos dibujos que hago yo, no soy pintor, quiero que les diga, pero quiero explicarles qué es lo que queremos hacer con la neuroendoscopia. Básicamente, si tenemos un río, vamos a ver que ese río va a fluir, pero si lo detenemos en el camino, se represa. Y lo que hacemos con la neuroendoscopia es crear un camino alterno que permite que ese río se derive y llegue nuevamente al lago donde queríamos llegar. Entonces, si pensamos en eso, la neuroendoscopia, ¿sí? ¿Cuál es la función? La función es restaurar el flujo de líquido cefalorraquídeo. Si pensamos en esto, entonces tenemos varios puntos en los cuales tenemos que ser claros para qué queremos hacer neuroendoscopia en hidrocefalia. Una, para comunicar el tercer ventrículo con el espacio subaracnoideo
que ahí se puede absorber el líquido. 2, comunicar los ventrículos laterales entre sí cuando existen obstrucciones en el foramen de Monro, como ya nos mostró la doctora Sonia Bermúdez en una de sus diapositivas muy concretas y espectaculares, que veíamos cómo se dilataba solo un ventrículo. También, cuando hay una estrechez en el acueducto de Silvio, podemos utilizar la neuroendoscopia en 2 tipos de procedimiento. Y finalmente, para la extracción de quistes, o un quiste o varios que generen obstrucción dentro del flujo del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué causas tenemos que puedan obstruir nuestra normal flujo de líquido cefalorraquídeo? 1, tumores que obstruyan el agujero de Monro, que obstruyan el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio y que generen que se haga una hidrocefalia. Quistes que también se ubiquen en cualquiera de esos puntos, las hidrocefalias monoventriculares, ya sea también por tumores congénitas o quísticas. En nuestra población latinoamericana principalmente, y en algunas regiones de África también, la parasitaria es muy importante y todavía sigue siendo en algunos puntos una de las principales causas de cirugía neuroendoscópica, y es la obstrucción por parásitos del flujo del líquido cefalorraquídeo. La hidrocefalia multiseptada, que es una hidrocefalia que, como lo mostraba la doctora Sonia Bermúdez, posterior a infecciones se generan múltiples septos que deforman totalmente la anatomía ventricular, no permiten que haya un flujo y se generan pequeños ventrículos que no van a fluir de una manera adecuada. Y pues por último, la obstrucción del acueducto de Silvio. El procedimiento más utilizado en la neuroendoscopia y el primer paso cuando uno aprende a hacer endoscopia, el primer escalón es hacer una tercer ventriculostomía, que básicamente es hacer una ruptura del piso del tercer ventrículo y comunicarlo con el espacio subaracnoideo. Si nosotros vemos aquí en la imagen, vemos los ventrículos laterales, vemos una obstrucción, vemos cómo se genera hidrocefalia y vemos cómo abrimos un orificio en la parte inferior del piso del tercer ventrículo y lo comunicamos para que pueda fluir al cuarto ventrículo y al espacio subaracnoideo. Estos esquemas son importantes porque a veces le muestran a uno algo que anatómicamente uno no se lo imagina bien, y muestran simplemente que lo que estamos haciendo con la neuroendoscopia es abrir ostomías, abrir orificios para que ese flujo siga corriendo. ¿Cuáles indicaciones tenemos en la tercer ventriculostomía? Las hidrocefalias obstructivas por causa tumoral, por estenosis de acueducto de Silvio. Y hay algo que es controversial, y nosotros que tenemos la clínica de hidrocefalia con presión normal, todavía tenemos que aceptarlo, no entramos en este ritmo porque consideramos que por la fisiopatología que se ha explicado en varias charlas de la hidrocefalia con presión normal, pues no se podría pensar que la neuroendoscopia sea la mejor alternativa. Sin embargo, al final mostramos algo de esas controversias. Es importante saber que muchos de los artículos muestran que los resultados son mucho mejores en pacientes mayores de 2 años. Sin embargo, existen ya varios reportes de casos, y aquí particularmente en la Fundación Santa Fe tenemos varios casos demostrados en pacientes menores de 2 años en los que se les ha hecho la tercer ventriculostomía con éxito y que posteriormente no han requerido la colocación de un sistema derivativo. Vemos un poco acá para repasar el tubo cinerium, el quiasma óptico, vemos acá los cuerpos mamilares y vemos cómo en este punto es que tenemos que hacer la ruptura, sin olvidar que aquí abajo tenemos esta estructura tan importante que es la arteria basilar. Y en este punto es importante recalcar que existen diferentes tipos de piso del tercer ventrículo, unos muy transparentes, pasando por una gama hasta unos muy opacos. Y si no tenemos claro en qué punto vamos a hacer esa ostomía, esa perforación, podemos tener un daño muy serio. Vemos aquí estructuras para recordar, la vena septal, que ya hablaba el doctor Diego Gómez, la vena talamoestriada, el plejo coroide, que es el que nos guía hasta el foramen de Monro, ¿sí? Y aquí vemos pues la vena talamoestriada
y aquí en este foramen de Monro es donde vamos a ingresar. Es muy importante, y esto también lo recalco, uno tiene los puntos craniométricos, uno trata de hacerlo siempre en el mismo punto, pero mi recomendación es tracen la trayectoria individualmente. Miren la resonancia, tomen las mediciones y en ese punto, según las mediciones, es donde ustedes tienen que hacer el ingreso. ¿Por qué razón? Porque tenemos estructuras muy importantes como el fornix, que podemos lesionarlo y si no entramos en el ángulo adecuado, una contusión puede generar un déficit parcial de memoria o un déficit definitivo. Vamos a recrear acá lo que veníamos viendo. Vemos ahí entonces cómo el pleo coroide nos lleva. Aquí está la vena septal, aquí veíamos cómo el agujero de Monro nos guía, los cuerpos mamilares, el piso del tercer ventrículo, y aquí se alcanza a vislumbrar la arteria basilar, ¿sí? El infundíbulo acá adelante, y en este punto es donde nosotros tenemos que ingresar para hacer la ruptura del piso del tercer ventrículo. Vamos a ver aquí, es muy importante uno tratar de tener muy fijo el endoscopio porque estamos pasando a través del foramen del Monro y tenemos una probabilidad de lesión del fornix. Vemos aquí cómo abrimos un catéter Fogarty. Para mi gusto el número 3 es el que mejor se adapta. Entrar suavemente con él y hacer una ruptura del piso. En este caso, si se dan cuenta, era un piso grueso, un piso que no era tan transparente. Y se van a dar cuenta lo que nos encontramos posterior. Vemos un signo que yo lo llamo el signo de la bandera, ¿sí? Es una bandera ondeante que nos dice que hay un flujo positivo. Y miren lo que nos encontramos ahí abajo. La arteria basilar y el tallo cerebral. Estamos a milímetros. Si nosotros entramos unos 2 milímetros más posterior, lesionamos la arteria basilar. Vemos todas las perforantes acá y vemos cómo realmente, aunque el procedimiento es el primer paso en neuroendoscopia, podemos causar una lesión muy severa si no tenemos claros los puntos de referencia neuroendoscópicos. Y pues ahí queda restaurado el flujo que les mostraba. Otro procedimiento importante en la neuroendoscopia, la septostomía. ¿Qué es la septostomía? Es realizar un orificio, una ostomía, ¿sí?, en el septum pelúcido, que restaure la dinámica del líquido cefalorraquídeo cuando haya una obstrucción del foramen de Monro que no permita ver el paso a través de ese foramen, y miren lo que va a pasar. Los ventrículos laterales, si uno de los Monro está obstruido, va a empezar a retener ese líquido cefalorraquídeo, hace una hidrocefalia monoventricular y con el endoscopio rompemos el septum pellucidum, unimos los dos ventrículos laterales y por uno de ellos va a pasar todo el drenaje para continuar hacia el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, y continuar todo el flujo. Ese es el fin de la septostomía. Tiene algunos trucos importantes, y es que a veces, y lo muestro acá también, hay septos muy claros, como en este caso, transparentes, y hay septos totalmente oscuros, y tienen uno que estar con mucha seguridad, con mucha tranquilidad, cuando se está haciendo la septostomía, para no incurrir en una lesión hacia el otro lado. En este caso, para mí es un orgullo mostrar, esta es una de las cirugías de uno de los que fue mis alumnos y ahora es eminente neurocirujano acá en la Fundación Santa Fe, el doctor Diego Gómez. Esta es una de las cirugías que se hicieron, un quiste coroidal del tercer ventrículo, pero lo primero que vamos a mostrar acá es la septostomía. Ahí está el quiste, vemos el foramen de Monro totalmente obstruido por el quiste, el fornix, vemos las venas, y lo que vamos a hacer ahí es, por la vena septal anterior que la cuidamos para no irla a lesionar, vamos a romper ese septum interventricular, el septum pellucidum, como se indica acá, y vamos a pasar al otro ventrículo para que exista una adecuada, digamos, circulación del líquido cefalorraquídeo hacia el otro ventrículo y como el otro foramen está abierto, poder restituir
ese paso del líquido. Vemos aquí cómo no es tan fácil en este caso porque era un septum pellucidum grueso. Se hace la coagulación y ya empezamos a ver al otro lado, ¿sí?, cómo vemos el ventrículo lateral contralateral y queda hecho una septostomía, y con eso ya con más tranquilidad se puede hacer una coagulación del quiste y posteriormente la aspiración del contenido del quiste. Muchas veces estos quistes no pueden ser retirados totalmente porque puede causar una mala lesión, y en la neuroendoscopia es muy importante recordar que es preferible, si es necesario, dar un remanente, una marsupilización, quitar toda la parte del contenido y hacer la comunicación del septum interventricular. Ahora, tenemos otro tipo de patología, como son las hidrocefalias multiseptadas, y vemos aquí al lado como un paciente, este paciente específicamente, una paciente que tenía en un año, llevaba 21 cirugías. Llevaba 21 cirugías porque esta paciente había tenido una neuroinfección, había tenido además de eso derivaciones que se habían infectado, y dentro del proceso infeccioso había generado una deformación completa del sistema ventricular. Ustedes ven que aquí uno podría decir, bueno, si este es tercer ventrículo y estos ventrículos laterales con la anatomía totalmente perdida, pero vamos a encontrar además una cantidad de septos que generan que existan ventrículos como separados. Entonces, esos pacientes, que se hacía anteriormente, se colocaban varios sistemas derivativos, se unían en Y y posteriormente se drenaba por un solo catéter, a veces por dos. Básicamente lo que hacemos es, miren, ahí están los septos interventriculares, entramos con el endoscopio, rompemos los septos, dejamos una sola cavidad y luego colocamos un catéter derivativo y dejamos esto como una cavidad monoventricular y utilizamos un solo sistema de derivación. Es importante saber que cuando entramos a estas hidrocefalias multiseptadas, nosotros quisiéramos que esta sola endoscopia permitiera que no utilizáramos un sistema derivativo, pero realmente cuando ya ha habido infecciones sabemos que el sistema no va a funcionar, el sistema absortivo. Entonces lo que necesitamos es lograr quitar todos los septos posibles y a partir de él dejar solo una cavidad y hacer una sola derivación que nos permita, ya comunicados, tener el flujo continuo del líquido cefalorraquídeo. Vemos ahí la ruptura de los septos. Vemos aquí cómo ingresando, esto no es calidad de la imagen, esto es el color del contenido de uno de los septos intraventriculares. Era un color amarillento, un color feo, ¿sí? Empezamos a hacer orificios. Estamos con una velocidad mucho mayor de la real. Y vemos cómo esta cantidad de telarañas textualmente que se forman en los ventrículos, pues hacen imposible que se haga un drenaje por una sola derivación, y además generan que en la medida en que se produzcan más septos por las infecciones, por los catéteres que a veces se quedan atrapados, pues termine generando una serie de cavidades que son imposibles de drenar. Aquí ven cómo vamos cortando, cómo vamos comunicando y quitando septos. Esta cirugía aquí se ve rápida, pero es una cirugía que es demorada porque uno tiene primero que todo que planear qué septos, por dónde va a entrar cada septo. Es importante decir que cuando son estas hidrocefalias multiseptadas, a veces se requiere más de un abordaje, porque el ángulo no nos da para comunicarlo sin hacer daño. Entonces, a veces se requieren abordajes biventriculares para lograr unir todos esos septos. El tercero, perdón, que hablamos de la acueductoplastia, que es básicamente, como lo vemos acá, ¿sí?, cómo poder tener nuestros ventrículos laterales. Aquí vemos el septum interventricular y veamos qué es lo que pasa. Miren el silvio abajo. El silvio está obstruido, hay un cierre y entramos con el endoscopio, con el Fogarty,
logramos ampliar ese acueducto de Silvio y volvemos a restituir el fluido. Lo vuelvo a poner ahí. Y vemos entonces cómo cuando se hace la acueductoplastia, para mí y en la experiencia que tengo puedo decirles que es uno de los procedimientos que a mí más peligrosos y con más probabilidad de lesión puede haber, porque el acueducto de Silvio está rodeado de todo el tallo y podemos hacer una hemorragia o una compresión muy grande y sacar lesionado al paciente. Les muestro la acueductoplastia. Hay personas con muchísima experiencia en acueductoplastia. Yo he tenido que hacer muy pocas en mi vida con una absoluta seguridad de que no iba a hacer ningún daño, pero cuando tengo realmente esta lesión en el acueducto de Silvio, prefiero hacer una tercera ventriculostomía endoscópica que me da una amplitud mayor, y las acueductoplastias suelen tener también un porcentaje de nuevamente obstrucción. Ven ustedes cómo ahí se ingresa y se vuelve a recanalizar el acueducto de Silvio con el Fogarty. Hay problemas y es que la acueductoplastia, mire, se puede salir, puede hacer falsos trayectos y hacer lesiones muy grandes a nivel de todo el tallo cerebral. Vemos aquí, mire, una hidrocefalia por una estenosis del acueducto de Silvio. Aquí es muy importante y nos sirve mucho lo que la doctora Soroña Bermúdez nos mostraba de hacer las resonancias para ver el flujo de líquido cefalorraquídeo. Y eso nos permite ver, nosotros planear una cirugía y determinar que la podemos hacer por una tercera ventriculostomía o si uno ve la posibilidad por una acueductoplastia. La resección de quistes. Tenemos diferentes quistes. Quiste de coroides del tercer ventrículo, que ya veíamos en el video de la cirugía del doctor Diego Gómez, cómo lo que hacía era entrar y drenaba ese quiste y hacía una apertura hacia el piso del tercer ventrículo. Pero, como les decía, no solamente existen estos quistes. Desgraciadamente, en nuestras poblaciones todavía existe mucho quiste que es generado por infecciones parasitarias. Entonces, básicamente, lo que hacemos nosotros es resecar planeadamente con el endoscopio y tratar de evitar, cuando son quistes parasitarios, tratar de evitar la ruptura para no hacer una inflamación de los ventrículos, una ventriculitis química. Sin embargo, a veces no es tan fácil. Este es un paciente que claramente, vamos a ver, miren ahí una cosa, miren ese fornis cómo está decontusionado por el ingreso. Eso es algo que tenemos que evitar. Y ven ustedes ahí delante de la basilar y delante vemos esa membrana, y esa membrana es un quiste parasitario. Y lo que tenemos que hacer es retirarlos, ojalá evitando la ruptura. Van a ver ustedes que no es tan fácil. Este último quiste que vemos acá, tratando de sacarlo, desgraciadamente se rompió, y lo que hay que hacer es utilización de esteroides para que el paciente no vaya a hacer una ventriculitis muy fuerte. Miren ahí cómo se ve un líquido mucho más aceitoso, ¿sí? Estos quistes a veces no están en un solo sitio y a veces encontramos en el cuarto ventrículo, tapando el acueducto de Silvio, tapando el tercer ventrículo, y es una cirugía que es muy agradecida en cuanto a resultados, pero también no es la primera que uno tiene que hacer como neuroendoscopista. Ahí vemos cómo salen estos huevecitos. Para mí esta es quizás la cirugía más compleja que hay, y es el retiro de los catéteres que se han quedado abandonados. ¿Qué es lo que pasa? Pacientes con hidrocefalias multiseptadas tienen un gran problema, es que empiezan a hacer múltiples infecciones, reinfecciones, y muchas veces es porque se ha quedado algún catéter después de la infección que no se pudo sacar porque era muy peligroso retirarlo sin una visión directa, y el biofilm que queda de estas bacterias va a hacer que cada determinado tiempo se reactive y termine generando múltiples infecciones. Este paciente en particular era un paciente que tenía también más de 25 cirugías y seguía haciendo reinfecciones, 25 cirugías en el transcurso de 2 años, seguía haciendo infecciones, pero el sitio donde estaban los catéteres
era muy complejo para sacarlos en una visión directa. Y se logró. Miren, quiero que vean la dificultad que esto tiene. Miren el catéter cómo está rodeado completamente, ¿sí? Pero quería que ustedes vieran cómo está recubierto ese catéter muy, muy, muy tapado, lo que hace que tenemos que ir coagulando poco a poco e ir mostrando. Acá vemos un poco los orificios del catéter. Vamos despejándolo poco a poco con ayuda de un bipolar, ir mirando que las estructuras que vamos coagulando no sean estructuras vitales, ¿sí? Vemos si corre. Exacto. Vemos ahí poco a poco. Esta es una cirugía que duró alrededor de 4 o 5 horas, porque teníamos que ir con mucho cuidado, ir retirando toda esa suciedad que tenían los catéteres. Miren cómo uno va destapando y sigue apareciendo más catéter. Vamos a ver si corre el siguiente. Veamos ahí. En esta paciente particularmente retiramos 4 catéteres que tenía. Mira ya cómo va saliendo poco a poco, y logramos retirar el catéter. Retiramos 4 catéteres y, para fortuna de este paciente, se retiraron los catéteres, se dejó una ventriculostomía externa, se hicieron cultivos y después de los cultivos, una vez que salieron 3 cultivos negativos, ya se decidió hacer una sola colocación de un sistema ventricular, y esta paciente, que fue operada en 2008, 2009, en este momento no ha vuelto a requerir cirugías. Luego, vemos cómo es importante esto. Desgraciadamente, a veces son tan recubiertos y en zonas que son imposibles de retirar, que nos toca dejar el catéter ahí. Más adelante vamos a ver un paciente que va a presentar uno de nuestros compañeros, que desgraciadamente, a pesar de que tuvimos toda la intención de retirar los catéteres, tienen que aplicar una norma que todo neurocirujano tiene que saber, es saber cuándo parar, porque uno quisiera seguir, pero a veces es peor el daño. Entonces a veces nos arriesgamos a tener que dar algunas cosas y unos pedazos de catéteres, sabiendo que es mejor dejarlo que de pronto el daño que pudiera tener. ¿Qué limitaciones tiene la neuroendoscopia? El diámetro del endoscopio, que afortunadamente y cada vez más viene siendo más pequeño, y seguramente con el avance de la tecnología, pues cada vez vamos a tener un acceso con unas fibras mucho menores, unos canales de trabajo mucho más pequeños que nos permitan trabajar más cómodamente y con menor probabilidad de lesión. Lo otro es que actualmente, por el tipo de endoscopios que tenemos, podemos tener neuroendoscopios flexibles, pero cuando tenemos neuroendoscopios flexibles, por el tipo de fibra que se maneja, perdemos la calidad de la imagen. Entonces uno tiene que hacer un balance entre, bueno, voy a hacer una neuroendoscopia diagnóstica, no necesito tanta resolución, o voy a hacer una neuroendoscopia de tratamiento que requiere una resolución mucho mayor. El instrumental es un instrumental generalmente rígido, con alguna movilidad muy limitada, que también, en la medida en que avance la tecnología, vamos a poder tener, yo creo, inclusive manejo remoto. Uno quisiera tener un manejo, se lo digo así, como el submarino que baja al Titanic y que es manejado desde afuera solo por un cable, ¿sí? Y va manejando todos los brazos. Ojalá podamos llegar a eso para no tener tanta limitación. La visión estereoscópica. La visión estereoscópica es la visión tridimensional que, desgraciadamente, en la neuroendoscopia todavía tenemos limitaciones, aunque hay neuroendoscopios 3D, son muy costosos, tienen una vida útil muy corta y no nos permiten, pues, sobre todo en países que no tienen la capacidad para comprar cada rato un nuevo neuroendoscopio 3D, tener esa capacidad. Y la otra limitación es que evidentemente es un procedimiento que requiere una curva de aprendizaje mayor. Las complicaciones, ya habíamos hablado de alguna de ellas: lesión de la arteria basilar,
sangrados del trayecto, contusión del fornix. Es muy importante esto, cuando uno irriga con una solución, y ojalá sea una solución más isotónica, una solución tipo Ringer, una solución Ringer, y si no una solución salina, para evitar trastornos hidroelectrolíticos e hipotalámicos. Otra de las complicaciones que tenemos es una fístula del líquido cefalorraquídeo, que para eso es muy importante a la salida tener un sellamiento adecuado, con una esponja y ojalá con un sellante fibrilar. Las otras complicaciones son la neuroinfección y la hipertensión intracraneana. Y hay algo que aquí no escribo que es muy importante, y es que todo neurocirujano que haga neuroendoscopia debe evitar el neuroturismo, que es después de haber hecho la cirugía que iba a empezar a recorrer todo el sistema para conocerlo, es muy bonito, pero en ese neuroturismo podemos hacer muchas lesiones. Como controversia, lo que se había hecho al principio. La controversia para mí más importante en este momento está en la utilización de la tercera ventriculostomía endoscópica en la hidrocefalia con presión normal. Estos estudios que traigo acá son diferentes estudios, ninguno de ellos cumple los requerimientos de un volumen grande, de ser dobles ciegos, aleatorizados, y lo que muestran son básicamente series de casos donde ha habido mejoría de algunos pacientes, pero todos, la gran mayoría de estos terminan diciendo, mire, nosotros lo que necesitamos es hacer más estudios que confirmen si realmente la mejoría es una mejoría para siempre, es una mejoría completa, o está dado simplemente porque cuando hacemos la neuroendoscopia se pierde una cantidad de líquido cefalorraquídeo y el paciente va a tener una mejoría por la pérdida de líquido. Entonces, realmente, nosotros en la clínica de hidrocefalia pensamos que por lo que tenemos de la fisiopatología, y como lo dijo el doctor Hakim, el doctor Gómez, la doctora Sonia Bermúdez, y lo que dijimos al principio también, la doctora Paula, hablando de la fisiopatología, seguramente la tercera ventriculostomía no sería el ideal de cirugía en el manejo de la hidrocefalia con presión normal. Esto era entonces lo que quería yo mostrarles de la neuroendoscopia. Espero que hayan aprendido algo, y cualquier duda, como ha dicho el doctor Hakim, nos la pueden enviar, y cuando quieran venir aquí a rotar con nosotros están bienvenidos. Los avances, pues hay muchas cosas, la fusión con la neuronavegación, la fusión con sistemas de visión virtual y obviamente la unión con sistemas de visión estereoscópica, y esperemos que más adelante tengamos un instrumental mucho más pequeño de todo lo que utilizamos y poder tener un mejor resultado en la neuroendoscopia. Otra cosa muy importante, el único procedimiento que yo recomiendo que lo haga a una sola persona, a 2 manos, sería la tercera ventriculostomía endoscópica. Sin embargo, los resultados que se dan cuando se trabaja a 4 manos en un equipo es mucho mejor. Y los invito siempre a trabajar en neuroendoscopia con un compañero. Aquí lo hemos hecho y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo porque nos da muy buenos resultados.